Miedo al océano. Talasofobia. El miedo a la desconocida y profunda inmensidad del océano. No soy psicólogo ni nada por el estilo, pero creo que conozco bastante bien el tema porque yo padezco de esa fobia. No tuve un trauma en la infancia que estuviera relacionado con el agua. Jamás me aventaron a una alberca. Sé nadar perfectamente. Estoy certificado como buzo de rescate. Fui surfista amateur. Yo amaba el agua, el océano y sus misterios. Pero en una ocasión tuve una experiencia tan fuerte que me hizo alejarme definitivamente del agua, a tal punto que al día de hoy no me meto ni a una alberca pequeña. Primero, un poco de contexto. Yo llevo dedicándome a la industria inmobiliaria los últimos 20 años. Las personas que quieren vender su casa me contactan y yo me encargo de encontrar un comprador y me quedo con un porcentaje de la venta. Este negocio me ha permitido vivir plácidamente, y aunque no soy rico ni mucho menos, de vez en cuando puedo permitirme ciertos lujos. En lo que más me gustaba gastarme el dinero era en rentar botes para irme a la mitad del océano y pasar ahí todo un día, a veces solo, a veces acompañado. En aquella ocasión, yo me encontraba en Puerto Rico. Había rentado un bote. Me apetecía estar descansando en medio de la nada, rodeado por la inmensa paz y tranquilidad que el agua puede ofrecer. Por supuesto que, antes de siquiera viajar a Puerto Rico, me aseguré que no hubiera algún indicio de que pudiera desatarse alguna tormenta fuerte. Todo apuntaba que toda la semana no habría precipitaciones considerables, así que, llegado el día, subí todas las cosas al bote y me adentré en el inmenso océano. Partí en dirección oeste. Salí muy temprano por la mañana y me alejé de la costa durante 3 o 4 horas. Estaba tan profundo que no veía tierra en ninguna dirección, solo era yo y el agua. Recuerdo que había llevado una botella de una bebida que me gusta mucho, mi favorita. No es cara, pero a veces es difícil de conseguir. Eso le da un plus de satisfacción. Me tomé un par de copas y me preparé un buen cóctel. Comí y bebí tranquilamente mientras observaba el increíble paisaje que me rodeaba. Era una vista en verdad espectacular, de película. Un rato más tarde me recosté viendo el cielo. Podía sentir la brisa, podía escuchar cómo el agua golpeaba contra el bote, podía sentir el movimiento de las pequeñas olas meciéndose. Llevaba 20 minutos ahí tirado en el bote, cuando comencé a ver que poco a poco el cielo comenzaba a cubrirse con densas y oscuras nubes. Inmediatamente me levanté. En ese momento me di cuenta que todo el horizonte estaba nublado. Los rayos comenzaban a brincar entre las nubes mientras emitían tronidos. Entonces vi algo que ya había escuchado que podía pasar, pero hasta el día de hoy jamás lo había visto. Un gran rayo de color verde impactó contra el cielo. Eso, por alguna razón, desató un fuerte viento. Intenté volver a la costa, pero el bote no encendió. De pronto, el cielo comenzó a tornarse de una tonalidad verdosa opaca. No tenía idea de qué era lo que estaba pasando. Yo volteaba hacia todas partes. Me di cuenta que el agua estaba quieta. No solo tranquila, estaba completamente quieta, como si fuera un gigantesco espejo que reflejaba el cielo verdoso y las nubes que tronaban. No supe en qué momento el viento también dejó de soplar. Yo estaba muy sorprendido y estaba comenzando a asustarme. Más aún porque en el horizonte alcanzaba a notar una niebla que se estaba acercando. Seguí intentando con el bote, pero no respondía. El motor sonaba como si le hubiera entrado agua, pero no podía ser porque habría comenzado a hundirse. Para colmo, pasó otra cosa más. Escuché algo. Parecía provenir de la misma dirección que la niebla. Era como estática, pero liberada en ondas. Es complicado de explicar, porque antes de eso jamás lo había escuchado. Afortunadamente, tampoco lo he escuchado después. No funcionaba mi celular. No es como que pudiera llamar a alguien desde la mitad del océano, pero es que no encendía ni para ver la hora. Tampoco funcionaba la radio del bote.
En todos mis años de experiencia en el agua, jamás me había pasado una cosa como esa. Fue realmente aterrador. El cielo seguía de color verdoso. No tenía idea de dónde estaba el sol, debido a que las nubes cubrían la totalidad del cielo. La niebla se estaba acercando y parecía ser muy densa. No la típica niebla que a veces hay en el océano cuando llueve de noche. Esta niebla era diferente. Tenía algo macabro. Por más que intentaba que se me ocurriera algo para salir de ahí, no llegaba nada a mi mente. El agua seguía en completa quietud. No había nada de viento. Entonces volvió a sonar aquel ruido. Era muy incómodo porque, aunque estaba seguro que provenía de la dirección en la que venía la niebla, no tenía del todo claro si venía del cielo, del interior de la niebla, o peor aún, del fondo del océano. Conforme la niebla estaba más cerca, mi cabeza comenzó a jugarme sucio. No paraba de imaginarme todas las terribles cosas que podrían pasarme en cuanto esa misteriosa niebla me alcanzara y me cubriera totalmente. Finalmente me resigné. Acepté que lo único que me quedaba era esperar a que me alcanzara la niebla y rezar porque no hubiera nada dentro. Fui al frente del bote. La niebla ya estaba a menos de 10 metros. Vi que algo se movía en el interior. Eran como sombras. Agarré aire y cuando la niebla estaba por cubrirme, cerré los ojos. Sentí como un cambio de presión. Me di cuenta porque los oídos los tenía tapados y escuchaba distorsionado. Yo seguía sin abrir los ojos. De pronto me empezó a llegar un olor como a sangre. No era un olor muy fuerte, pero sí se notaba bastante bien que era sangre. No pude más con la tensión y abrí los ojos. Todo a mi alrededor se sentía diferente. No podía ver el cielo, la niebla lo cubría todo. No podía ver ni el bote completo. Calculo que la visibilidad era como máximo de unos 5 metros. De vez en cuando, algún destello verde me daba un poco más de visibilidad, y cuando yo creía que la situación no podía empeorar, escuché gritos. Eran personas que debían estar lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharlos. Lo extraño es que los gritos parecían provenir de todas direcciones. Me estaba sintiendo mareado, desorientado y confundido. Yo miraba hacia todas partes intentando encontrar algo. Entonces, a lo lejos, vi la sombra de un gran barco de velas. Luego, escuché un avión pasar muy rápido. Inmediatamente volteé hacia arriba, pero lo único que vi fueron destellos verdes. Ya me empezaba a faltar el aire cuando volví a escuchar ese sonido tan aterrador, y lo oía prácticamente bajo mis pies. Me acerqué a la orilla del bote y vi una gigantesca sombra que se estaba acercando por debajo del agua. Lo más inquietante es que el agua permanecía quieta. Yo he conocido a las ballenas azules, así que la criatura a la que pertenecía esa sombra fácilmente podría tragarse una ballena de un mordisco. Caminé hacia atrás completamente horrorizado. El bote se estremeció cuando esa bestia pasó por debajo. Segundos después, el viento comenzó a soplar y en el agua comenzaron a hacerse pequeñas olas que rompían la quietud. Pude ver el sol y la niebla me pasó. El cielo ya estaba despejado. Volteé hacia atrás y vi la niebla alejarse. Me sentía muy nervioso. Recé para que aquel motor encendiera y gracias a Dios así fue. Puse el bote a máxima velocidad y regresé a la costa. Ya era de noche cuando llegué. No sé cuánto tiempo estuve dentro de esa niebla, pero mi celular marcaba que eran las 2 de la tarde, cosa que no tenía sentido. Como dije, ya era de noche. Al bajar del bote, incluso vomité. No tengo ni la más mínima idea de qué rayos fue lo que pasó. Yo he compartido mi experiencia con conocidos y gente que conoce el océano. No por llamar la atención, sino para saber si alguien más ha pasado por algo similar. Algunos me han dicho que sí han tenido experiencias anormales, pero nada tan extremo como lo que me pasó a mí. Lo único que tengo claro es que jamás volveré a acercarme al océano. Ahora le tengo miedo.
Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.